Tiene la palabra el diputado Juan Martín Rodríguez. Muchas gracias, presidente. Entendible en función del avance de la hora. Presidente, nosotros pensábamos y pensamos referirnos al articulado estrictamente, pero la intervención de la diputada propinante nos obliga y nos invita al debate, porque en sus primeras palabras cuestiona si no es a través de volcar recursos a la policía y en el combate al delito, ¿cuál es el mecanismo? Sinceramente me invita a pensar en esa expresión que formó parte del programa de gobierno o de las bases programáticas, después usted capaz que me corrige y me explica bien la diferencia entre una y otra, de la desprisionalización. Bueno, para nosotros eso es un eufemismo. Al delito se lo combate y a los delincuentes se los luego un proceso judicial, si así lo establece la norma, se los pone, se los detiene y se los encarcela. No creemos en otra visión. No creemos en la liberación de presos. No creemos en la discrecionalización. Presidente, en el articulado del Ministerio, algunos ya fueron referidos por los legisladores propinantes, por el diputado Abdala en particular, que se refirió a lo que en el trabajo previo en la comisión, él le dio un nombre preclaro, no sé si lo dijo, pero de cambios cosméticos. Cambio en el nombre del subdirector nacional de Sanidad Policial por subdirector nacional técnico de Sanidad Policial. Cambio en la Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el nombre de Dirección de Prevención Integral del Delito y la Violencia. Cambio en el nombre del director del Centro de Atención a las Víctimas de Violencia y Delito, el CAVID, por Dirección Nacional de Bienestar Laboral y Psicosocial. Honestamente, que en el articulado del Ministerio del Interior, yo menciono 3, creo que el diputado Abdala mencionó algunas más, pero que básicamente en los artículos del Ministerio del Interior se le destine tanta importancia a cambio de nombres, yo honestamente no sé si era un momento que tenemos pocos artículos, hay que empezar a rellenar, no entiendo cuál es la cuestión. Ni que hablar en el daño que generará en caso de aprobarse el artículo 107, que le quita la defensoría en la faz civil a los policías que en actuación puedan cometer alguna situación y necesitan defensa jurídica. Y lo que más nos llama la atención es que la ley que modifica es una ley del año 2005 y que tuvo modificaciones en 2010. O sea, en gobiernos del Frente Amplio. O sea, no entendemos por qué se le quita esos derechos, tanto que se le habla de restringir derechos a los trabajadores. El artículo 107 le está restringiendo, le está quitando derechos a los trabajadores policiales. Le está quitando derechos a los que se dicen defensores de los trabajadores. Se ve que es de algunos trabajadores. Si se uniforman de azul, no los defienden tanto. O está bien restringirle derechos. El artículo 116, presidente, hacíamos referencia en nuestra intervención inicial del jueves, viernes de madrugada, en el aumento de sueldo al subdirector general de Secretaría, que, pobre, sí, tiene un sueldo bajo, sí. Cobra nominal 250.000 pesos. Hay que aumentarle unos 25.000 pesos al subdirector general de Secretaría. Estoy leyendo acá el artículo 9 de la 15.809, que a los subdirectores generales le consagra el 77% del salario del ministro, del subsecretario, perdón, y al director general el 85%. Esos 8 puntos son 25.000 pesos.
Se ve que lo debe estar necesitando. Porque aparte, ¿sabe quién es presidente? Me costó muy poco encontrarlo. El otro día, la verdad, no me había fijado. El señor Rubén Amato, exdirector de Identificación Civil. ¿Y sabe qué encontré del señor Amato? Que en el mes de abril fue el primero en salir a defender los cambios en el pasaporte. En particular, el que quitaba el lugar de nacimiento. Es más, en una nota en Radio Carve se atribuía él la idea. O sea, presidente, se lo digo a usted y se lo digo al Parlamento. El autor de una macana brutal, el subdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior, el que la macaneó con los pasaportes, porque él lo reconoció y se autoproclamó el brillante autor de la idea, a ese señor le vamos a estar aumentando 25.000 pesos el sueldo. Claro, debe ser un salario sumergido. Sí, 250.000 pesos, es un salario sumergido. Pobre hombre. Después de la macana que se mandó en abril, a esa persona le estamos aumentando el sueldo. Se le está aumentando el sueldo en el Parlamento. Se le está aumentando su salario. Un salario sumergido, naturalmente. Artículo 108, que se hagan cargo, que se hagan cargo. Después, si no hay aumentos para otros, pero para el subdirector general del Ministerio del Interior, se ve que el diputado Abdala, que estuvo en el Ministerio, podrá decir si tanto corresponde que el subdirector general cobre lo mismo que el director general. El artículo 118, también nos referimos a él, crea 2 cargos para la prevención integral del delito y la violencia. Licenciado en Trabajo Social, estamos de acuerdo, y un licenciado en Ciencias Políticas. Bueno, se ve que alguien que se está afilando, se está frotando las manos, porque ya está esperando que llegue el cambio. El 144, vamos a insistir, la diputada Long lo mencionaba recién, nosotros fuimos los que dijimos, previa charla con el diputado Andújar, el viernes pasado, que ojo, una vez más, el cambio en la cédula de identidad por documento nacional de identidad va a significar tener que cambiar los pasaportes. En el pasaporte dice cédula de identidad, lo acabo de volver a chequear por las dudas que se haya cambiado. Lo acabo de volver a chequear, los invito a que todos lo chequen. Otra vez la pelota en la casa Doña María. Se ve que hay alguien que quiere hacer cambios. Y por lo menos los pasaportes. Una vez más. Presidente, el último artículo al que queremos referirnos es el 121. Es el de la contratación de becarios para el desempeño de tareas de apoyo administrativo y atención al público en comisarías y otras unidades operativas, que toma los recursos de un crédito que fue asignado para contrataciones retirados policiales, el excedente. Pero el ministro dijo que ya no se van a contratar más retirados. Por lo tanto, quiere decir que lo que va a hacer es destinar todos los recursos de ese crédito a contratar becarios. Fantástico, está bien, es una decisión del gobierno. ¿Qué le propusimos a la comisión, presidente? En línea como existe con otros organismos, tampoco inventamos nada, porque en esto la pólvora ya está inventada. Convenios con la Universidad de la República. Como de hecho vamos a aprobar algún que otro artículo en ese mismo sentido. ¿Para qué? Para que los becarios que tomen esa tarea administrativa en las comisarías tengan un conocimiento que le permita no encontrarse de buenas a primera con un mundo o una terminología o una tarea que les pueda resultar difícil de realizar. Ante ese planteo, el gobierno, la bancada de gobierno, en la comisión nos dijo que no. Se ve que quieren tener carta libre. Bueno, creo que es bueno que el plenario revise, recapacite, si no sería importante que el 121, nosotros no vamos a pedir el desglose, la postergación, no lo vamos a pedir. Estamos reiterando el planteo que hicimos en comisión. Nos parece importante que quienes se contrate como becarios tenga una instrucción para que pueda servir a la población cuando va en ese momento tan difícil como el momento de radicar una denuncia y no que sea un problema después para el Ministerio del Interior. Hasta aquí nuestra participación, presidente. Esperemos que las consideraciones hechas hayan sido escuchadas por el gobierno y se tomen las medidas necesarias. Gracias.
Gracias, diputado. Dese cuenta del informe relativo a la integración del cuerpo. La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones. Licencia por motivos personales de la señora representante Graciela Barrera por el día 11 de octubre de 2025, convocándose al suplente siguiente, señor Nicolás de Sousa. De la señora representante Sandra Nedó por el día 12 de octubre de 2025, convocando al suplente siguiente, señor Nicolás de Sousa. De la señora representante Cecilia Badín por el día 11 de octubre de 2025, convocándose a la suplente siguiente, señora Mariana Luzardo. En discusión, si no se hace uso de la palabra, se va a votar. Se está votando. ¿57 en 58 afirmativo? En consecuencia, quedan convocados los correspondientes suplentes que se incorporarán en la Cámara en las fechas indicadas. Tiene la palabra la diputada Porrini. Gracias, señor presidente. Vivimos en el continente más desigual del planeta y esto es determinante para que también sea el más violento. Entonces, a pesar de que en muchos aspectos Uruguay está a la cabeza de la igualdad en la región, no es extraño que no le haya sido posible escapar de este complejo y violento paisaje delictivo del continente latinoamericano. El narcotráfico y otros negocios ilegales, también de carácter internacional, mueven mucho dinero y concentran mucho poder, porque hay demanda, no solo en los países latinoamericanos, sino fundamentalmente importante demanda en los países del primer mundo, y hay márgenes de ganancia que son enormes. En una sociedad capitalista, globalizada, hiperconsumista, que no plantea un horizonte futuro muy claro para muchos jóvenes y que en todo caso ese horizonte es aún menos claro para los jóvenes pobres que crecen en contexto de deprivación social, se genera una cultura narco que ofrece elementos de identidad que es algo que todos los humanos necesitamos, a la vez que posibilidades de mejora de las condiciones de vida materiales y la capacidad de ascenso social a estos jóvenes en una especie de mundo paralelo que no les ofrece un horizonte de vida largo, sino por el contrario, un horizonte de vida corto, pero que en definitiva los contiene, les da sentido y les permite cierta movilidad social que la sociedad, digamos, establecida no le da. Es así que las organizaciones delictivas funcionan con una extrema flexibilidad y transnacionalización, con mano de obra predispuesta, estos jóvenes, pobres, y con apoyos técnicos, no ya pobres y no necesariamente jóvenes, que blanquean el dinero que de alguna manera se articula con otros negocios legales. Tampoco es de extrañar que el crecimiento de los delitos y la violencia asociada que hemos vivido desde hace décadas coloque en las encuestas a la seguridad como la preocupación número 1 de los uruguayos desde el año 2009. Y esto ha sucedido de forma prácticamente ininterrumpida. Por décadas, el encare que hemos adoptado en el país para resolver la problemática específica de la seguridad ha hecho especial énfasis en el aumento de penas, es decir, en un enfoque punitivista. Más allá de haber pensado políticas sociales tendientes a atender la deprivación severa de los ciudadanos que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, lo cierto es que hemos venido recorriendo un camino de aumento de penas y de prisionalización. La lógica punitivista llegó a su máxima expresión en el periodo pasado, con los artículos de la LUC, que no voy a recordar en detalle, pero que todos conocemos, y con un discurso público que desde antes de llegar al gobierno estableció la coalición republicana, que propendió a simplificar las soluciones y que se puede resumir con algunas frases del tipo: vamos a aplicar el principio de autoridad, referido principalmente a la autoridad policial. Y hay que darle duro a la delincuencia, lo que significó exactamente poner penas aún más altas y evitar la salida de más privados de libertad. Y vamos por un combate frontal al narcotráfico con un énfasis que estuvo claramente en el microtráfico. Estos elementos han llegado a lo máximo en los 5 años pasados y lo que pasó fue que
la prometida solución mágica, simple, del problema de la seguridad no sucedió. Eso es lo que pasó. Y eso es lo que hace que hoy sigamos con el problema en el número 1 de las encuestas, y así fue durante también el gobierno pasado. Es evidente esto de que no hemos tenido éxito con este planteo. El país no ha logrado reducir las tasas de homicidios, que nos hacen ranquear arriba en la región y duplicando la tasa mundial. Y al tiempo ha hecho crecer en forma incesante el número de privados de libertad, que hoy ya ronda en los 16.700, con los problemas que todos conocemos de las cárceles y con la urgencia que eso implica. ¿Perdón? Decía, en Uruguay tampoco escapamos a la asociación entre desigualdad y la problemática de la violencia y la delincuencia. El nivel de violencia según el territorio, tanto en víctimas como en victimarios, se concentra en los barrios más pobres. Allí donde muchos gurises nacen y crecen con derechos vulnerados y sin horizonte dentro de la llamada sociedad establecida, mainstream, en la que estamos la mayoría, por suerte. También son en una gran proporción jóvenes y pobres los compatriotas que han delinquido y están privados de libertad. Y por supuesto que coincido con el diputado que me precedió en cuanto a que es función de la ley y de la policía y el Ministerio del Interior y el sistema de justicia hacer que ellos tengan al delinquir la pena que corresponda. No creo que la situación deba pasar por otro lado. Habría que preguntarse si tenemos que seguir con el mismo sistema de penas o tenemos que revisarlo, porque, por otro lado, el 65% de los que ingresan a los 3 años están, al salir, a los 3 años están reincidiendo. Por lo tanto, el sistema no está funcionando. Eso es un cuestionamiento que yo creo que este gobierno recoge, y recoge en muchos aspectos. En otros continúa con lo que se venía haciendo en el gobierno pasado, porque también en el gobierno pasado se hizo un planteo de revisión sobre el final del periodo en la apuesta al diálogo que se hizo a fines del 2023. En este caso, el gobierno ha sido contrario, los exgobiernos, la oposición, ha criticado el Plan Nacional de Seguridad. Y yo voy a decir que el Plan Nacional de Seguridad es quizás la mayor novedad de este gobierno y quizás la posibilidad de que podamos hacer un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque no se trata de algo que venga de atrás, no se trata de un consenso entre el sistema político, que ya se intentó y no funcionó, sino que se trata de amasar en la sociedad este problema, de levantar la mirada en cuanto al debate sobre la seguridad en todos los lugares. Y entonces es un diálogo nacional que convoca a la estrategia, a pensar un plan a 10 años, que convoca a hacerlo a distintos actores, en particular, no solo al sistema político, como decía, porque eso ya ha sucedido, sino que convoca al sistema político, a los organismos del Estado, a muchos organismos del Estado, y ahí viene la integralidad de la concepción de la seguridad de este gobierno y de este ministerio, y también convoca a la sociedad civil en forma amplia, a los que actúan en los territorios, a los trabajadores y a los empresarios, porque el problema social que vivimos debe ser abordado desde la propia sociedad también. No alcanza con el Estado y no alcanza, menos alcanza con solo el Ministerio del Interior. Entonces ahí tenemos algunos de los principios que yo creo que pueden significar un punto de inflexión, que son la participación en la estrategia a mediano plazo, la concepción de integralidad y la búsqueda de soluciones basadas en evidencia, porque no solo se convoca a la sociedad, también se convoca a la academia. Y no se convoca solamente a la academia uruguaya, también se convoca a expertos internacionales, porque pensamos que este problema, que no afecta solo al Uruguay, evidentemente tiene pruebas de ensayo y error en otros países. Tiene conocimiento acumulado, tiene estudios científicos realizados por expertos
para ver qué funciona y qué no. Así que la posibilidad de aplicar políticas basadas en evidencia también depende de este plan. Y por último, el último elemento que me parece trascendente, además de los que ya mencioné, es que este plan apuesta a la trazabilidad y a la transparencia de poder conocer no solo los consensos, no solo los resultados, que por supuesto definirá el gobierno, definirán nuestros políticos del gobierno en el Ministerio del Interior, sino también apuesta, y aclaro que voy a terminar, me queda una frase más, sino que también apuesta a recoger los disensos. Y yo creo que en los disensos es donde nosotros podemos ver la democracia que queremos instalar, no solo en los consensos que tenemos, no solo en las decisiones que adopten los gestores que ponemos democráticamente cada 5 años, sino también en la descripción de cuáles han sido las propuestas que no fueron aceptadas, de cuáles son los caminos que no se tomaron. Por eso esto creo que solamente el Plan Nacional de Seguridad implica, la seguridad pública, implica votar con ganas este presupuesto que le ofrece a partir de que esté ya diseñado y terminado un presupuesto adecuado. Gracias, señor Gracias, presidente. diputada. Disculpe No hay problema. Continuando la lista, tiene la palabra el diputado Fariña. Gracias, señor presidente. Bueno, en esta instancia, analizando lo que es el inciso del Ministerio del Interior, todos sabemos muy bien lo que significa justamente elaborar un presupuesto y fijar justamente la principal ley del gobierno, principal ley de planificación del gobierno, y a incorporar lo que tiene que ver con la política de seguridad. Uno de los principales problemas que los uruguayos han manifestado a lo largo ya de mucho tiempo y que debemos resolverlo, que debemos atenderlo. Yo sinceramente no puedo comprender las palabras del ministro cuando concurrió en comisión y cuando se le preguntó justamente cuándo iba a estar planteada y plasmada esa política de seguridad a nivel nacional y que nos comentara que esto iba a estar cerrándose alrededor del 2026 y empezar a ejecutarse en el 2027. Es decir, ya hoy pasaron 227 días de gobierno, pero la ejecución de la política de seguridad, según el propio gobierno y el propio ministro, va a estar cuando se cumplan 671 días, es decir, en el 2027, según los propios números que están en el presupuesto. Es decir, habiendo pasado ya casi el 40% de la gestión de gobierno. De los 5 años, el 40% va a estar destinado a pensar en una política de seguridad cuando, ya lo ha dicho el diputado Berry, en nuestro departamento, en Paysandú, estamos a la espera de llenar 100 vacantes. Ya hay un expediente que está tramitado justamente en el Ministerio del Interior para llenar 100 vacantes para el departamento de Paysandú. Por lo tanto, es insólito pensar que tengamos que esperar hasta el 2027 para saber cómo se va a implementar esa política de seguridad. Lo que nosotros necesitamos hoy es que esas vacantes se llenen, que se genere justamente además una nueva seccional policial en la zona de San Félix, para atender la nueva demografía que se ha generado a partir de un exitoso proceso de realojo en materia de asentamientos en el marco del Plan Avanzar. Más de 770 familias han tenido la posibilidad hoy de cambiar su realidad y debemos brindarle lo que se llama normalmente el posobra, servicios, atención, y eso requiere el marco también de la seguridad, a través de un centro cívico, que haya también atención a la salud, que tengamos la posibilidad de tener un centro educativo, que se aumenten los cupos en la Escuela 25, en el Liceo 9. Esa es la realidad que tenemos que impulsar en los días que siguen, ni en 671 ni en 300. Ahora, ya, cumplida esta etapa de planificación, empezar a operar justamente los cambios y hacer que las cosas pasen, como decía el diputado Andújar el día que iniciábamos esta discusión. También se ha hablado del artículo 127, señor presidente, en materia de bomberos voluntarios. Yo no puedo atender justamente esta cuestión sin recordar lo que ha sido el despliegue en mi departamento en situaciones claramente dificultosas. Tuvimos que transitar los incendios más grandes de la historia de nuestro país en la zona del eje Ruta 90, ver al alcalde de Piedras Coloradas atender justamente esa
esa acción directa frente al fuego con los bomberos de la Dirección Nacional de Bomberos, pero también con los bomberos voluntarios. Y este tema creo yo que la mejor solución que tiene frente a este Parlamento es desglosar el artículo y que se analice justamente en profundidad esta cuestión, cuando tenemos una ley 20.357 que se aprobó hace menos de un año. Es decir, esta ley, podríamos decir que es un lactante todavía, no cumplió ni el año, por lo tanto deberíamos, por ejemplo, estudiar este tema en profundidad, justamente además para no afectar algo que es un valor en sí mismo, que es que los bomberos voluntarios realizan una actividad altamente loable. La verdad, sinceramente, quienes hemos visto desplegar acción en territorio, sinceramente, nos llena de orgullo tener sanduceros y uruguayos que se enfrenten justamente a la adversidad con el solo sentido de hacer el bien. Y yo creo que eso es lo que tenemos que sacar en valor y, obviamente, darle el contexto necesario para que este sistema funcione en el marco que la ley le ha dado y resolver las cuestiones que hoy le impiden funcionar. Señor presidente, otro artículo que sinceramente me ha llamado la atención es el artículo 116. El artículo por el cual se dispone la equiparación del subdirector al director. O sea, ya no sabemos qué va a ser, si va a ser subdirector o director. En los hechos, lo que va a pasar es que vamos a aprobar un artículo que es irregular, que es improcedente, hasta diría, vulnera las bases sustanciales de la organización administrativa, porque tenemos un cargo que es subordinado, que lo vamos a ubicar desde el punto de vista retributivo al mismo nivel que su jerarca. Por lo tanto, no entiendo cómo esto no vulnera el principio de jerarquía. Nosotros estamos hablando acá de que el principio de jerarquía funcional se va a ver perforado por aprobar un artículo que va a equiparar al subordinado con el director. Pero esto además implica aspectos que tienen que ver con la responsabilidad, con el control, con la decisión, con el ejercicio de las potestades de supervisión, con la representación institucional. Si yo leo la justificación del artículo, el cargo tiene la relevancia necesaria para elevar la retribución del subdirector a director. Pero con ese criterio, señor presidente, el resto de los incisos, en cascada, en catarata, póngale el nombre que quiera, van a caer en la misma lógica. Por el solo hecho de sostener de que la relevancia del cargo, que el tipo de tarea que se lleva a cargo es igual a la del director, tendremos dos directores. Digo, esto no se resuelve de esta manera, porque si no seguramente esto cae en la secretaría que acabamos de aprobar, en la de que no votamos obviamente, pero que se acabó de aprobar en este Parlamento. Esto es un litigio estratégico en puerta, señor presidente, sobre todo para todos aquellos que se van a ver equiparados a la misma situación, porque esto es peligroso. Es peligroso por eso mismo que yo comentaba recién. Se va a desdibujar la diferencia jerárquica, se va a romper la cadena de mando, porque el régimen de igual función, igual retribución, en este caso lo equipara al director. En los hechos, del punto de vista de la escala estructural, del punto de vista retributivo, esta persona no va a ser un subdirector, va a ser un director. Ya ha quedado claro porque el texto lo dice. Va a quedar equiparado al literal C del artículo 9 de la ley 15.809. Y esto no es un tema jurídico, es de sentido común. Esto es de sentido común. Que esto se incorpore en este proyecto, que esto además se pretenda votar y llevar a la práctica, y ni quiero hablar de que la persona ya está en el cargo, que estamos regulando con nombre y apellido, que claro, no conozco a la persona, pero está claro además que se genera una perforación. Analicemos la realidad y el contexto. Se va a aprobar esta norma donde vamos a romper justamente aspectos que son sustanciales, que refieren a la facultad y al poder de mando, que es lo que integra justamente la jerarquía desde el punto de vista de la teoría del órgano. Y eso es lo que estamos aprobando en este caso. ¿Y qué pasa con la potestad disciplinaria? ¿Qué va a pasar justamente con la responsabilidad? A la hora del ejercicio justamente de las responsabilidades del cargo, a la hora de tomar la autonomía en el marco de la decisión. ¿Quién va a responder en estos casos? ¿Cómo se va a resolver esa situación? Sigue siendo subdirector, pero cobra como el director. Imagínese, señor presidente, imagínese ese contexto, esa presentación desde el punto de vista de la estructura. ¿Cómo lo van a ubicar en el organigrama? ¿Lo van a poner línea abajo o línea paralela? Al mismo nivel. Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos cuando vemos un artículo de estas características que además la discusión ya la dimos en comisión. Yo creo que habría que repensar, si se quiere subir el sueldo al subdirector porque se entiende que cumple una tarea de mayor responsabilidad, cámbianle el cargo, cámbianle la función, reestructuren la unidad organizativa.
Ese es el camino que hay que recorrer. No hay que ir por otro costado y meterlo por la ventana y deformar el sistema. No es lógico. Como dije, no tiene sentido común. Por lo tanto, lo mejor que podría pasar es, obviamente, no votar este artículo y si en su caso es necesario, bueno, que se proponga una medida alternativa, pero no es este el camino, porque como dije al principio, no solamente por lo que refiere adentro del funcionamiento del propio Ministerio del Interior, señor presidente, sino además cómo impacta en el resto de la estructura organizativa de la Administración Central en cada uno de sus incisos que tienen un régimen organizativo y de estructura organizacional similar. Ese es el planteo concreto y que hay que dejar constancia en acta porque este tema va a volver, sin duda que va a volver. Señor presidente, le otorgo una interrupción al diputado Estraneo. Puede intervenir el diputado Estraneo. Muy difícil, pero vamos a intentar, presidente, concédame 1 minuto y medio si es posible. Es más una aclaración. Yo creo que atribuirle a la LUC un sentido de prisionalidad, una palabra que me cuesta horrores, quizás admito que deberíamos estudiarlo un poco más, es como decirle también a la violencia de género o a la ley de género que es un concepto de prisionalidad, es decir, de que buscamos aprisionar gente a través de esa norma. Y yo creo que sería injusto, es injusto en los dos análisis, porque en realidad antes de la ley de género o antes de la ley de violencia doméstica o hasta la ley de violencia doméstica, la 17.514, yo me acuerdo que los jueces y los fiscales citaban al victimario, lo ponían contra las cuerdas y a veces con esa intimidación y con unas medidas no estrictamente las de la ley de género, solucionábamos situaciones de violencia doméstica y con eso evitábamos que, como sucede ahora con la ley de género, impuestas las medidas y su incumplimiento, en concurso formal tenemos violencia doméstica con desacato y esa persona va a la cárcel. Entonces, ¿esto es injusto? No, es la ley. Entonces, si es justo en un caso, es justo para el otro, o la justicia tiene que ver con un concepto de política criminal. Yo creo por ahí, presidente, es que el concepto de que las normas son las que indican si queremos tener más gente en la cárcel o no, es la discusión equivocada que damos en este tipo de temas. Y si quisiéramos dar esta discusión, y con esto termino, lo fundamental sería rever, como lo dijimos hoy más temprano, aunque se me fue Salle, no se me enoje la diputada Valdía, sería rever el CPP, y con esto termino, porque a partir del CPP los fiscales no pudieron aplicar más la política criminal, y era un concepto de política criminal que indicaba que se podía archivar una denuncia X, cualquiera fuera, en épocas donde tenemos que tener mucho cuidado por la situación que nos compele y nos interpela a todos, de una alta tasa de femicidios que todos quisiéramos poder bajar, y en la pandemia actual, podía archivar determinadas causas sin instruir todo el proceso. Hoy no puede. Eso yo creo que es el punto que debemos estar discutiendo. Gracias, presidente. Gracias, diputado. No, está bien. Tiene la palabra la diputada Sara Durán. Muchas gracias, señor presidente. Y lo primero que me gustaría decir en materia de la ley de presupuesto y la situación de seguridad que atraviesa nuestro país es que existe una discrepancia significativa entre la magnitud de los desafíos y la suficiencia de los recursos asignados. La respuesta presupuestal se considera absolutamente insuficiente para abordar la situación y el desborde actual del sistema en materia de seguridad. Y antes de entrar al análisis de lo que personalmente considero de este proyecto, me gustaría decir algo respecto del miedo. Porque el miedo tiene aspectos que son negativos, sin duda, pero también tiene aspectos muy positivos. Y sí, señor presidente, la seguridad también se construye a través del miedo. Ese miedo que es imprescindible para la conservación de la vida, y ese miedo lo vemos presente especialmente en esta situación de violencia que estamos viviendo. Sin duda, el temor a la sanción, el temor a la pena, es una forma de prevenir delitos en la sociedad. No lo digo yo, son teorías que ya son mucho más antiguas. Y la seguridad también tiene un aspecto que es objetivo y que se mide en la cantidad de delitos que se denuncian. Y en su aspecto subjetivo, en lo que tiene que ver con el miedo, ¿cómo se mide?
se mide a través de las encuestas de victimización. La inseguridad no es una sensación térmica. Y la seguridad ciudadana es el libre ejercicio de derechos y libertades. A eso a lo cual está comprometido el Estado, porque el Estado hace su existencia a la garantía de esta seguridad. Y a su vez, en este momento estamos presenciando cómo el avance de estas formas de crimen organizado, de estas formas de ataques cibernéticos, de estas formas como nunca antes se ha visto de violencia hacia las mujeres basada en género, recién se mencionaba la alta tasa que tenemos en materia de femicidios, nos están golpeando y nos están obligando a tomar medidas. Y comparto que la seguridad pública no es un tema solamente de policías, claro que no, es un tema también de este Parlamento. ¿Y qué es lo que nos dice el presupuesto en materia de violencia hacia las mujeres basada en género? ¿Hay alguna disposición en este presupuesto en cuanto al inciso 04 que refiera? Sí, la compra o en realidad el alquiler de dispositivos. Algo que es absolutamente reactivo. No existen políticas claras en materia de prevención de la violencia hacia las mujeres basada en género. ¿Y qué es lo que nos dice este presupuesto en materia de ciberdelitos? Hace un rato se mencionaban las estafas. Sí, tenemos más de 30.000 estafas cometidas en su enorme mayoría a través de medios informáticos, telemáticos, redes sociales. Es un sinnúmero. ¿Y qué es lo que nos dice el presupuesto? Que vamos a transformar simbólicamente a la unidad de cibercrimen en una dirección nacional. Le vamos a elevar su categoría. No, sin duda, algo que se precisa. Y se lo preguntamos al ministro en la comisión y el ministro nos respondió que iba a mantener sus mismos 30 funcionarios que tiene en la actualidad, que son excelentes y también son insuficientes. A la Dirección Nacional de Cibercrimen lo único que hacemos es cambiarle el nombre de manera simbólica y sí la jerarquizamos. Ahora, si la queremos jerarquizar de verdad, tenemos que dotarla de un presupuesto robusto que muestre que acá se está tomando muy en serio el tema de los ciberataques, porque los tenemos a cada rato, cada día, en cada momento lo vemos. Como ocurrió recientemente con la Corte Electoral, el banco hipotecario, la plataforma Guri. No hay manera de ya contabilizar cuántos son. Que lo lleva, sin duda que hay alguien que se está encargando de llevar esa cuenta. Y además tenemos otro enorme problema que ya se ha mencionado aquí en esta Cámara y que refiere a la situación de las personas que están privadas de libertad y lo que tiene que ver sin duda con el Instituto Nacional de Rehabilitación. ¿Qué hacemos con el INR? ¿Le damos la jerarquía que necesita, la independencia que necesita y sobre todo la independencia presupuestal que necesita? No. Lo mantenemos como una unidad ejecutora. Y además de eso, en este momento el INR está lidiando con casi 17.000 personas privadas de libertad, con casi 17.000 personas que están dentro de nuestras cárceles. Y se espera para el fin de este mandato que sean cerca de 20.000. Y para eso le vamos a dar 500 policías que se van, por supuesto, a incorporar de forma escalonada. Y a su vez también le vamos a dar 500 operadores penitenciarios. En este momento con 16.550 o tal vez 16.600 al día de hoy, tienen aproximadamente entre 65 y 70 personas privadas de libertad por cada funcionario, por cada operador penitenciario o por cada policía, en los propios números del INR. Y le vamos a dar nada más que 1.000 funcionarios, pero no se los vamos a dar hoy, se los vamos a dar de a poco. Y además de eso, nos olvidamos algo que es fundamental, y que el delito actualmente, y especialmente el crimen organizado, se gesta desde adentro de las cárceles.
En este momento se están cometiendo delitos en la cárcel y sobre todo en este momento porque es de noche. Es el peor horario de una cárcel. Es cuando la cárcel se transforma en el infierno ese que tanto tememos. Y además, no nos olvidemos quiénes son los que están presos. Los que están presos son las personas más vulnerables de nuestra sociedad. La seguridad pública, señor presidente, es una cuestión de justicia social, sin duda, porque dentro de nuestras cárceles hoy mueren y se encierran nuestros jóvenes, que son nuestro futuro. Pero el ministro nos dice que esa guerra está perdida. Yo me niego, me resisto a entregarme. Voy a seguir luchando, porque el país se lo merece y porque hay que tener mucho cuidado, porque las personas están dispuestas a entregar su libertad a cambio de la seguridad de su vida. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Mario Colman. Gracias, presidente. Para no abusar de su tolerancia, le voy a pedir dar la interrupción al principio. Le voy a pedir que le conceda la interrupción a la diputada María Fajardo. Puede interrumpir la diputada María Fajardo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Colman. Voy a ser muy breve. De lo general del Ministerio del Interior están hablando todos los compañeros. Voy a bajar a territorio, que es lo que nos pide la gente que transmitamos acá y lo que tenemos obligación de hacer. He estado reunida con parte del comando y con algunos integrantes del gremio. Y por un lado están pidiendo que vaya la Guardia Republicana a Soriano y por otro lado el comando dice que se están necesitando efectivos, más efectivos policiales. ¿Por qué? Porque muchos no se repusieron y muchos están ocupando tareas en la unidad especializada de violencia doméstica y género, cosa que se están usando de a duplas policías custodiando temas de violencia doméstica y a su vez ocupan también una patrulla. Entonces, es por esto que estamos esperando que cuando votemos este presupuesto se pueda dotar a nuestro departamento y que veamos que esos dineros se derraman en tomar personal, en tener más móviles policiales, en dotar con más presencia policial, y no digo que no se está haciendo lo que puede, pero por ahí tenemos una ley de mendicidad abusiva y por ahí tenemos algo de vagancia que no se está pudiendo aplicar porque en realidad no hay gente para cubrir todo el territorio, se está haciendo lo que se está pudiendo, pero no romanticemos con las situaciones de mendicidad abusiva y de vagancia y tengamos mucho cuidado con la gente que está saliendo de los institutos de rehabilitación que están en nuestros departamentos y que no son llevados o tendidas a las redes correspondientes para volver a su lugar de origen. No es fácil la situación que estamos pasando y con los recursos que hay se está haciendo lo que podamos. Así que esperamos ansiosos que lleguen esos recursos a nuestro departamento. Gracias, diputado. Gracias, presidente. Gracias, diputada Fajardo. Puede continuar con uso de la palabra el diputado Mario Colman. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Como voté el presupuesto en general, creo que también tengo la responsabilidad de señalar cuáles puntos de este presupuesto son los más críticos, los más difíciles. Hablábamos de ausencias para presupuestos en cuanto a la discapacidad, pero también hablábamos en cuanto a las políticas de empleo. Y otro de los puntos más importantes, creo, más críticos, es el tema de la materia de seguridad. Está bien, si no, podemos seguir, no hay problema. Hay demasiado murmullo en sala. Vamos a escuchar al diputado Colman. Así, por favor, podemos terminar este bloque y pasar a votar. Diputado Colman, puede continuar. Presidente, todos sabemos lo que significa la elaboración de un presupuesto. Significa mucho trabajo. Y también sabemos que desde el punto de vista político, a nivel político, es la piedra
angular de una gestión, señor presidente. Y ahí se define la política y el rumbo, señor presidente. Y acá, lamentablemente, no lo vemos. No vemos una política ni un rumbo, vemos una cantidad de medidas puntuales que no permite visualizar una proyección de trabajo. Vemos parches en una ruta que no va a ningún lado, señor presidente. Realmente me cuesta mucho imaginar lo que debe haber sido la conversación entre Carlos Negro, el ministro Negro, y el ministro Odone, cuando le preguntó, Carlos, ¿en qué vas a gastar? ¿En qué vas a aplicar los recursos del Ministerio del Interior? Y le va a decir, no, Gabriel, la verdad no lo sé. Espérame hasta el fin del 2027 porque no tengo todavía definida una política de seguridad. Realmente es insólito, señor presidente. Es insólito lo que están planteándose, que vamos a botarle una bolsa de dinero que es un cheque, páguese 100 millones en el 2027, 150 millones en el 2028, o sea, 2 millones y medio en el 2027 y no sabemos para qué es. Es realmente insólito, señor presidente. Es insólito. Como decía el diputado Fariña, 227 días sin rumbo y todos los que van a venir, porque recién ahora estamos votando este presupuesto y todavía no sabemos si después se nos van a presentar una prórroga diciéndonos todavía no tenemos una política de seguridad, señor presidente. Y es muy grave para el país, porque todos los que estamos acá estamos convencidos que es uno de los grandes problemas que tiene el país. Y realmente esto nos preocupa, la falta de rumbo, porque esta era la oportunidad para dar respuestas. Y cuando se pregunta cuáles son las prioridades, o por lo menos la gestión, dónde está la política del Ministerio del Interior, lo que se contesta es creación de un cargo de politólogo en la Dirección de Convivencia. Cambiar un nombre, ¿no? Y un cargo de licenciado en Trabajo Social. Así que esas son las prioridades de este presupuesto, señor presidente. La verdad que llama la atención. Un aumento de sueldo al cargo de confianza, y que no me voy a extender porque lo explicó muy bien el diputado Fariña con todo lo que significa en romper todo tipo de organización escalafonaria en el ministerio. Pero en la jefatura de policía de Rivera, y permiso a los colegas de Rivera, faltan 250 policías. Se le va a dar 5 cargos de mecánico y un chapista. Señor presidente, en el departamento de Colonia también falta muchos, sobre todo oficiales. Hay 4 localidades que hoy no cuentan con oficiales. Tenemos comisarías que falta personal. Y si vamos a hacer reasignaciones, lo que tenemos que hacer sobre todo es dar respuesta al tema policial, a los efectivos, que estén en la calle, que estén cuidándonos, como lo necesitamos también en una de las ciudades que ha crecido más, una de las más populosas que se ha generado en el departamento de Colonia, el General, en Colonia. Necesitamos una comisaría en el General como merecen los ciudadanos de Colonia, como merecen los ciudadanos del General en Colonia. No voy a omitir que se crean 1000 cargos para funcionarios de INR, pero se prometieron 2000 policías, 500 INR y otros operarios penitenciarios, pero no se crean los 2000 cargos que se habían comprometido. Fue hace muy poco cuando se firmó un compromiso entre el presidente Orsi acompañado con Leal, lo decía hoy el diputado Abdala. Con los sindicatos se firmó el 19 de noviembre del 2024, hace poco tiempo para olvidarse y poco tiempo para no cumplirles.
Allí se prometió 2.000 nuevos policías para el periodo 2025 y 2030, cuyo destino será fortalecer las comisarías en todo el país y la Guardia Republicana. No había abierto comillas, pero las voy a cerrar acá. Las vuelvo a abrir. Aumento del salario de policía. No hay respaldo al efectivo de la función policía si el salario no crece, señor presidente. No es este presupuesto. No es este presupuesto, señor presidente. Falta rumbo. No sabemos sobre las políticas de prisionalización, desprisionización que hablaba el ministro, ni de las armas, que tampoco habló, adjetivizaba mucho contra la gente que tiene armas, como que eran los culpables de todos los delitos. Señor presidente, este gobierno no tiene rumbo en políticas de seguridad. No necesariamente faltaba un licenciado en trabajo social, quizás sí faltaba el mecánico en Rivera y no se necesitaba cambiar el nombre de la cédula. Señor presidente, esta no es una de las razones por las que voté el presupuesto nacional, pero sí tengo la responsabilidad de señalar que necesitamos y merecemos una mejor política de seguridad. Muchas gracias. Gracias, diputado. Cerrando la lista de oradores, y cerrando en serio, tiene las palabras el diputado Mariano Tucci. Muchas gracias, presidente. A ver, presidente, todos nuestros compatriotas saben en materia de seguridad pública cuál es el punto de partida del Uruguay. Y saben además que van 7 meses de gobierno. Por lo tanto, es muy sencillo hasta ahora, 22:40 creo, 22:41, ingresar en terrenos escabrosos en los cuales no voy a ingresar porque me parece que el nivel de la discusión del día de hoy tiene que terminar por lo menos con un tono de intercambio reflexivo de todas las bancadas. Y voy a tratar de abonar en ese sentido. Porque la vida política y el presupuesto quinquenal no es solamente recursos y plata, señor presidente. El presupuesto yo creo que abona la construcción de una política de seguridad que trasciende este periodo de gobierno porque tenemos que poder salir de alguna vez por todas del brete electoral, presidente. Hay que tratar de esforzarse en construir una política de Estado que vaya mucho más allá de la mesa chica y mucho más allá aún de la firma de documentos. Esto yo lo quiero decir con mucha claridad porque se viene haciendo desde hace muchísimos años en nuestro país. Tenemos que tener la capacidad de trasladar estos acuerdos a la materialización de medidas concretas, presidente, consensuadas por lo menos en sus grandes líneas, pero sobre todo discursivamente alineadas, que no significa que nosotros o que los partidos políticos escondamos nuestras diferencias. Porque así como la política se organiza hoy para combatir el crimen, presidente, el crimen se organiza y se tecnifica todos los días para ganar el terreno al Estado uruguayo. Porque si nosotros, presidente, no calibramos en su justa medida que a partir del acontecimiento sucedido hace algunas semanas, no calibramos que realmente tenemos que tener unidad nacional permanente para atender el problema, no de a ratos, ni esporádica, permanente, no entendemos la gravedad de la situación que vive el país. Atentaron contra la institucionalidad, presidente. Atentaron contra la vida de la fiscal de corte. Atentaron contra el sistema de justicia. Y cuando la violencia, que viene en aumento desde hace ya mucho rato en el Uruguay, rompe el cerco del Estado y coacciona la calidad democrática, los equilibrios de la República, sus pesos y sus contrapesos, la seguridad y la convivencia pacífica son simientes que pueden desmoronarse. Y eso es responsabilidad de todos. Entonces, ante esta situación, presidente, lo que nosotros esperamos es la reacción colectiva del sistema político que ha sucedido, teniendo claro, por supuesto, los roles de cada uno. Obviamente que al gobierno nacional le cabe una responsabilidad mayor a la de la oposición política, pero no podemos quedarnos con meras declaraciones. Y aquí hay que reconocer, yo quiero reconocer una vez más en esta discusión presupuestal, los procesos de acumulación positiva que han existido en los últimos 20 años. Y hay que generar dispositivos permanentes que entrelacen las políticas de seguridad pública con las políticas sociales,
como va a pasar, por ejemplo, esto lo vamos a estar discutiendo la próxima semana con el Plan Más Barrio, que está en otro inciso, que es disruptivo, porque habla de un abordaje multidimensional sobre barrios en situación de vulnerabilidad, donde habrá presencia policial, por supuesto, pero también van a llegar allí con servicios públicos, con plazas, con iluminación. Y cuando con recurrencia, presidente, se cuestiona la aplicabilidad distante en el tiempo del Plan Nacional de Seguridad, yo quiero decir muy concretamente que el plan está activo porque es dinámico, porque es una hoja de ruta que recoge no solamente diagnósticos, sino que también incorpora perspectivas y que atiende un principio, presidente, que es fundamental en la vida de las personas, que es el principio de la realidad. Porque los hechos de violencia que se suceden de manera permanente y la propia dinámica del delito, más allá de la operativa implacable de la Policía Nacional que yo quiero destacar, determina la acción y el foco de la política pública, que si bien tiene objetivos a mediano y a largo plazo, tiene la obligación, presidente, de atender con contundencia al día. ¿Sabe por qué? Porque a la gente la afanan hoy, a la gente la matan hoy. Entonces, con esta explicación, presidente, quiero dejar establecido que nada se ha paralizado, porque la policía está cumpliendo con su tarea, con su actividad de rutina. Se viene reconfigurando de alguna manera el sistema de patrullaje, observando los movimientos de los mapas de calor. Se está combatiendo el tráfico de drogas. Se están incautando grandes cantidades de cocaína. Ha quedado demostrado. Hemos sufrido los uruguayos, lamentablemente la fiscal de corte, esos efectos, esa reacción, que todos hemos lamentado por otra parte. Y todo esto en el marco del continente más desigual del mundo y el más violento, y donde cada día la organización en materia de criminalidad es más potente. Y yo quiero decir que los estados están haciendo sus mayores esfuerzos de interconexión para contrarrestar los efectos negativos de las amenazas tradicionales y de las nuevas amenazas. Los actores criminales internos y externos, así como los mercados criminales, hablo del narcotráfico, del tráfico de armas, la trata de personas, el comercio ilícito y puedo seguir, han desarrollado sus capacidades para fortalecer sus negocios y por ende, presidente, los estados estamos tratando, por lo menos el nuestro, de intentar reforzar nuestras medidas de seguridad para la protección de las personas, el territorio y las instituciones. Y yo quiero decir lo que digo recurrentemente. Éramos un país de tránsito que agregó a sus galones, dicho esto de forma irónica, el acopio, y eso cambia abruptamente la operativa del crimen organizado y la respuesta que tiene que dar el Estado es diferente y es contundente. Entonces, presidente, sintéticamente, hay un conjunto de medidas que se reflejan en este proyecto de ley, que dan cuenta del uso intensivo de la inteligencia criminal, basada en evidencia, datos, tecnología avanzada, para tratar de intervenir focalizadamente en redes de criminalidad organizada. Y ahí aparece el fortalecimiento del sistema de apoyo a la inteligencia del tráfico para facilitar el análisis de información y de datos de vehículos y la incorporación de tecnología de inteligencia que pueda intervenir en redes sociales y otras aplicaciones y el fortalecimiento de la policía científica y podemos seguir, presidente, con un larguísimo etcétera. En definitiva, yo considero que son algunos aportes relevantes que van a contribuir a mitigar los efectos de la inseguridad que naturalmente, presidente, seguiremos de cerca para realizar los aportes que sean necesarios para fortalecer las capacidades de todo el Estado uruguayo en este sentido. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado. Hemos agotado la lista. Les pido que ingresen a sala todos para tomar el registro y pasar a votar este último bloque de la jornada de hoy. Vamos a pasar a considerar entonces los artículos que van entre los números 92 al 146 correspondientes al inciso 04, Ministerio del Interior. Vamos a seguir la metodología de un registro único a lo largo de toda la votación. Esperemos que podamos cumplirlo.
Y le vamos a dar la palabra a la diputada Ana Olivera para señalar los bloques de votación. Tiene la palabra la diputada Olivera. Muchas gracias, señor presidente. Primero que nada, manteniendo los criterios que hemos tenido hasta ahora, vamos a señalar cuáles son los artículos que quedan postergados para el final del debate de la plenaria la semana que viene. Nos referimos al artículo 107, el artículo 114, el artículo 116, 118, 127, 128 y 129. Estos son los artículos que quedan postergados hasta la semana que viene. En segundo lugar, entonces ya empezando a lo que vamos a votar, en el primer bloque es una buena cantidad de artículos, los leo despacio, el 92, el 96, el 97, el 100, 101, 102, 103, 104, 110, 111, 112, 113, 117, 119, 120, 122 al 126, del 131 al 134, 136, 137 al 139, 141 y 142. Muy bien, diputada. Vamos a abrir el registro. Hay 99 legisladores en sala. Está abierto el registro. Diputado Perrone. Resta un legislador para registrarse. Se cierra el registro. Vamos a pasar a votar entonces, digo rápidamente nuevamente, los artículos 92, 96, 97, del 100 al 104, 110 al 113 inclusive, 117, 119, 120, del 122 al 126, del 131 al 134, del 136 al 139, 141 y 142. Se pasa a votar. Se cierra la votación en 99 presentes, 97 votos afirmativos, 2 votos negativos. El resultado es afirmativo. Diputada Olivera. El segundo bloque está conformado de 4 artículos, el 108, el 130, el 135 y el 140. Se pasa a votar este bloque de 4 artículos. Se está votando. Antes de cerrar la votación, reitero, es un bloque compuesto por los artículos 108, 130, 135 y 140. Vamos a cerrar la votación esta primero, diputado, y luego cualquier cosa reconsideramos. En 99 presentes, 79 votos afirmativos, 20 votos negativos. El resultado es afirmativo, pero me pide la palabra el diputado Conrado Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a pedir la rectificación de la votación y al bloque propuesto pedimos que se saque de ese bloque el 130, el artículo 130. Vamos a reconsiderar a mano alzada para excluir este artículo. Se está votando.
97 en 99, afirmativo a la reconsideración. Pasamos a votar entonces. Nuevamente un bloque compuesto por los artículos 108, 135 y 140. ¿Está bien? Se pasa a votar. Se cierra la votación. En 99 presentes, 80 votos afirmativos, 19 votos negativos. El resultado es afirmativo. Pasamos a votar ahora el artículo 130. Se está votando. Se cierra la votación. En 99 presentes, 97 votos afirmativos, 2 votos negativos. El resultado es afirmativo. Diputada Ana Olivera, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Pasamos a votar el siguiente bloque, conformado de la siguiente manera. Del 93 al 95, 98, 99, 105, 106, 121 y 146. Pasamos entonces a votar el bloque tal como indicó la diputada Olivera, 93 al 95, 98, 99, 105, 106, 121 y 146. Se pasa a votar. Se cierra la votación. En 99 presentes, 66 votos afirmativos, 33 votos negativos. El resultado es afirmativo. Diputada Ana Olivera. Bueno, pasamos al último bloque, señor presidente, conformado de la siguiente manera. 109, ¿sí? Tiene la palabra el diputado Juan Martín Rodríguez. Yo sé que lo que voy a pedir va a demorarnos unos minutos más, pero me gustaría que estos artículos que restan sean votados individualmente uno a uno. Gracias. Así procederemos entonces. En primer lugar, vamos a votar el artículo 109, tal como vino de comisión. Se está votando. Se cierra la votación. En 99 presentes, 48 votos afirmativos, 51 votos negativos. El resultado es negativo. Se pasa a votar ahora el artículo 115. Se está votando. Se cierra la votación. En 99 presentes, 49 votos afirmativos, 50 votos negativos. El resultado es negativo. Pasamos a votar el artículo 143. Se está votando.
Se cierra la votación. En 99 presentes, 65 votos afirmativos, 34 votos negativos. El resultado es afirmativo. Pasamos ahora a votar el artículo 144. Se está votando. Se cierra la votación. En 99 presentes, 49 votos afirmativos, 50 votos negativos. El resultado es negativo. Finalmente se pasa a votar el artículo 145. Se está votando. Se cierra la votación. En 99 presentes, 48 votos afirmativos, 51 votos negativos. El resultado es negativo. Tenemos que pasar a considerar ahora una hoja sustitutiva de este artículo 145, ya que salió negativo, que es la hoja 52, propuesta por el diputado Conrado Rodríguez. Diputado Juan Martín Rodríguez me pide la palabra. Vamos a pedir que se postergue esa hoja para el último Correcto. día de votación. Así procedemos entonces. Se pospone la votación junto con los otros aditivos de la hoja 52. Hemos terminado el bloque. Para fundamentar el voto me pide la palabra el diputado Federico Casareto. No, presidente, simplemente por economía parlamentaria no hice uso de la palabra en este inciso, pero quiero fundamentar que hemos votado lo que hemos votado y hemos dejado de votar lo que hemos dejado de votar, entre otras cosas porque lo que se dijo aquí hace unos minutos, por cómo encontramos al país en materia de seguridad. Encontramos al país con los homicidios que entre el 2019 y el 2024 descendieron un 4,3%. Encontramos al país en materia de hurtos que descendieron 23% entre el 2019 y el 2024. Encontramos al país con 43% menos rapiñas entre el 2019 y el 2024 y encontramos al país con 59,4% menos de abigeato entre el 2019 y el 2024. Por eso hemos votado lo que hemos votado y no hemos votado lo que no hemos votado. El país necesita un plan en materia de seguridad. Cuando tengamos el plan, discutiremos los recursos. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Antes de irse, tenemos que votar una moción que ha llegado a la mesa para fijar la sesión extraordinaria del día de mañana. Léase una moción llega a la mesa. Mocionamos para que la Cámara se reúna en sesión especial mañana, 12 de octubre, a la hora 10:30, a fin de continuar considerando el proyecto de presupuesto nacional. Firma la señora representante Ana Olivera. Se vota mano alzada. 94-96 afirmativo. Diputada Ana Olivera me pide la palabra. Sí, solicitamos que se levante la sesión. Se vota. 94-95 se levanta la sesión.